Hola Academia Homeschool, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Santiago Giraldo de grado décimo y hoy vamos a hablar sobre las corrientes filosóficas. Les voy a enseñar este mapa conceptual que yo hice y más adelante les voy a mostrar una línea temporal donde vamos a ver absolutamente todas las corrientes filosóficas, cómo fueron evolucionando a partir de los años. Bueno, empezamos con el idealismo. ¿Qué es el idealismo? El idealismo es una teoría filosófica que defiende la existencia independiente de las ideas y su primicia sobre otras formas de conocimiento. El existencialismo es una corriente filosófica y posteriormente una vanguardia literaria orientada alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Tenemos el racionalismo. Es una corriente filosófica, la cual se defiende que el conocimiento se obtiene a partir de la razón, y no, como se defiende el empirismo de la experiencia, que ya vamos a ver cuál es el empirismo. El pragmatismo. Se denomina el tipo de actitud y pensamiento según el cual las cosas solamente tienen un valor en función de su utilidad. El naturalismo. Es un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX en Francia por oposición al romanticismo y que se caracteriza por su carácter metódico, determinista y por reflejar con mucho realismo en sus obras la parte más cruda y desagradable de la realidad. El empirismo. Es la corriente filosófica que afirma que la vía para alcanzar el conocimiento es la experiencia. Positivismo. Es una teoría filosófica que sostiene que todo el conocimiento genuino se limite a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles sensorialmente y verificables. El criticismo es la doctrina sistemáticamente epistemológica desarrollada por el filósofo Immanuel Kant, que pretende establecer los límites del conocimiento a través de una investigación sistemática de las condiciones posibilidad del pensamiento. Bueno, ahora vamos a ver la línea temporal. Bueno, en la antigüedad, del siglo VI antes de Cristo al siglo IV después de Cristo, se ve el dogmatismo, el subjetivismo, el relativismo, el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. ¿Qué características tuvo? La preocupación por la naturaleza y el origen de las cosas, el estudio de la ética y la política. Aquí se ven involucrados Sócrates y Aristóteles. En la filosofía de la vida y búsqueda del sentido. Bueno, la Edad Media. ¿Qué corrientes filosóficas se ven en la Edad Media? Se ve la escolástica y el escepticismo, que fue del siglo VI al siglo XIV. ¿Qué características tuvo? Que la filosofía era subordinaria a la teología y la fe era como el centro del estudio filosófico. El Renacimiento. Se vio el humanismo y ocurrió en el siglo XIV al XVI. ¿Qué características tenía? El hombre como el centro del pensamiento y no la fe, no como en la Edad Media. Ahí cambio. La Edad Moderna. ¿Qué corriente filosófica se vio aquí? El racionalismo y el empirismo. Se vio del siglo XVII al siglo XVIII. ¿Qué características tiene? Se centra en la razón, se ve el antropocentrismo, el abandono de la disputa entre la fe y la razón y la gnoseología. Y por último, la edad contemporánea, que es ya la actualidad,
que es en el siglo XVI. ¿Qué corrientes filosóficas se ven? El estructuralismo, la fenomenología, el pragmatismo, el historicismo, el positivismo, el existencialismo, el criticismo y el idealismo. ¿Qué características tuvo? Temas sociales del bienestar de la humanidad, relación entre lenguaje y filosofía. Bueno, y por último, vamos a hacer un repaso así rápido sobre la filosofía griega, un mapa conceptual. Bueno, primero que todo, ¿qué es la filosofía griega? Bueno, la filosofía griega o filosofía clásica abarca el periodo del pensamiento de desarrollo en la antigua Grecia, desde su periodo clásico, que fue desde el 499 hasta el 322 a.C., hasta su periodo helénico, que fue del 323 al 30 a.C. La palabra filosofía de origen griego fue acuñada por primera vez por Pitágoras y significa amor por la sabiduría, o también significa amigo de la sabiduría. ¿Y por qué es importante la filosofía griega? Porque constituye la base del pensamiento occidental actual. Bueno, características de la filosofía griega. La filosofía griega se origina en el periodo clásico de la antigua civilización griega entre 499 a 323 a.C., como ya habíamos visto anteriormente. El primer periodo es denominado periodo cosmológico y presocrático y se caracterizó por usar el pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza. Esto significaba usar la razón y el pensamiento, el conocimiento y los sentidos, conocidos como logos. El segundo periodo de la filosofía griega se centra en los problemas del hombre, donde se confrontan las ideas de los sofistas y de Sócrates. El debate filosófico que caracteriza este periodo consiste en la relatividad o la universidad de conceptos como el bien y el mal. En ese sentido, los sofistas eran escépticos y relativistas, afirmando que el bien y el mal, por ejemplo, dependían de un punto de vista de cada individuo. Por otro lado, Sócrates enseñaba que estos conceptos no son relativos, sino más bien absolutos, y se llega a esa verdad mediante un proceso de preguntas y razonamiento. La filosofía clásica sienta las bases para el discurso político y lógico del pensamiento occidental, que se caracteriza por el uso de retórica. Sofistas, lo retórico representa a los sofistas, y la mayéutica, que representa el lado de Sócrates. Y por último, los periodos. El periodo cosmológico o presocrático fue de los primeros filósofos griegos que dominaron los cosmológicos, ya que cuestionan los misterios de la naturaleza y el cosmos que antiguamente se explicaban mediante los mitos, que es la mitología griega. Periodo de los sofistas y Sócrates durante la segunda mitad del periodo de la antigua Grecia. Surgen los sofistas y Sócrates, que eso fue del 470 hasta el 399 a.C. Este último, discípulo de Anaxágoras. Este periodo se caracteriza por sus intensos debates de la percepción del conocimiento centrado en el hombre en vez de la naturaleza. Y bueno, espero que les haya gustado la exposición y nos vemos en una próxima.